Escándalo y ruina. Mi alma sangra. Todavía degluto la hiel de esta madrugada que jamás debería haber existido. El Real Madrid, soberano del planeta, poseedor de 14 copas europeas, el escuadrón que diezmó imperios e hizo sucumbir a leyendas, fue estrangulado por un enano de la segunda división en la Copa del Rey. No se trató de un revés común. Fue un puñetazo en el estómago de nuestra gloria. Fue un ultraje a nuestro escudo. Fue una abyección que cicatrizará eternamente. Pisamos el césped como si el pase fuera un regalo, como si el Albacete fuera un nada irrelevante, como si el manto merengue, por sí solo, bastara para triunfar. Pero el destino pasa factura. Y la factura fue brutal. Lo que presenciamos fue un grupo letárgico, sin brío, sin ímpetu, sin reverencia por el tejido que ostentaba. Un Real Madrid irreconocible, perdido, caótico, actuando como un equipo de regional que tiene pavor del oponente. Entramos en el escenario con una conducta prepotente, rebosando arrogancia, como si el éxito estuviera sellado antes del comienzo. Los atletas parecían creer que bastaba con caminar por el campo para que la gloria cayese del cielo, como si el nombre Real Madrid fuera un pasaporte gratis para avanzar sin sudar. Había un tono de desprecio mudo, una idea de que el rival no estaba a la altura de nuestra dedicación, como si el duelo fuera apenas un estorbo aburrido en la agenda. El Albacete era visto como basura, como un desvío tonto, casi nulo, y eso se traslucía en cada pase lento, en cada carrera floja, en cada choque sin voluntad. En vez de dominio, vimos dejadez. En vez de fuerza, vimos pereza. En vez de ética con el adversario, vimos un cinismo que hiere la estatura de esta institución. Parecía que la plantilla esperaba que el blanco brillase solo, que la insignia venciese por sí misma, que el pasado del Real Madrid marchitase al rival hasta que éste desistiera. Pero el deporte no tolera eso. Nunca lo ha tolerado, y jamás lo aceptará. El juego castiga a quien llega con la nariz alta y el pecho hueco, y en aquella fecha la punición fue despiadada. Cada instante que pasaba revelaba el error estratégico. El grupo no mordía, no mandaba, no tenía prisa. Había un cansancio mutuo, un vacío entre las líneas, una desaparición de liderazgo que volvía todo frágil y patético. El balón giraba sin nexo, los gestos eran tontos, y el pequeño adversario, en vez de recular, crecía con cada toque. Lo que presenciamos fue un Real Madrid lejos de su propia alma. Cero furia de ataque, cero control mental, cero de esa garra que moldeó al club en guerras reales. Por el contrario, vimos a una banda sin luz, sin calor, sin noción alguna del abismo que enfrentaba. Era un equipo muerto, como si estuviera dopado, vagando por el pasto sin tracción real, sin sed de gol, sin la desesperación que se exige a quien porta esta vestimenta. No había fuego en la mirada, no había gritos de orden, no había la electricidad que empuja al bloque. Tampoco había corazón. Parecía un Real Madrid robótico, gélido, aislado de su gente y de sus mitos. Ídolos que suelen tener garra parecían sombras en un colectivo sin cara. Cada lance era obvio, cada despeje parecía hecho sin fe, como si no creyeran en su propia victoria. Faltó sangre en cada choque. Los balones divididos se entregaban de regalo, las arrancadas se quedaban por el camino, y embates físicos que deberían haber sido ganados por la potencia rica, se los llevaba el humilde. Era como si el Albacete tuviera más vida, más odio, más entrega al destino. Y sobre todo, faltó honra al uniforme, no en la palabra, sino en el acto. Honrar al Real Madrid exige luchar hasta el final, dictar el tono, validar el escudo en cada paso, y nada de eso surgió. El tejido blanco, que evoca imperio y honra, pesaba como el plomo para quien no merecía usarlo aquella noche. El desenlace fue un Real Madrid bizarro, opuesto a todo lo que siempre ha predicado. No era el titán hecho para mandar, sino una banda ciega, sin brújula, incapaz de gestionar lo que ocurría a su alrededor. Estábamos naufragados tácticamente, con piezas sueltas, huecos abiertos y un silencio total entre defensa, medio y delantera. Cada avance del enano parecía un impacto, como si no existiera un plan para contener el desastre. También estábamos rotos psicológicamente.
En vez de despertar al primer susto, el equipo se sumergía en la pasividad, aceptando el baile del oponente y pareciendo impotente para retomar las riendas. Al final, vimos lo inaceptable: un Real Madrid actuando como un equipo minúsculo que se encoge, cobarde, inseguro, más centrado en no morir que en aniquilar. Era como si el orgullo se hubiera quedado en el autobús, cambiado por un temor mudo a errar, un pánico a lanzarse y unas maneras que no riman con la epopeya merengue. Y fue ese miedo el que abrió el camino a la tragedia que aconteció. Ver a Vinicius nulo, ausente, perdiendo jugadas triviales, solo aumentó nuestro asco. Ver al grupo sin furia, sin odio, sin ganas, dolió más que el propio marcador. Parecía que nadie allí sentía el peso de esta camiseta. Ver a Vinicius de esa forma fue como ver un pilar del club derrumbarse. No era solo un mal partido, era el retrato de un grupo sin rumbo, sin meta y sin vigor. Cada balón perdido, cada pase errado, cada tiro desviado probaba que había un abismo entre el don y el esfuerzo. No vimos al Vinicius eléctrico, bravo, letal, sino a un rehén de un esquema que parecía en coma. Eso hirió porque conocemos su brillo y lo que vale para el futuro del Real Madrid. Al mismo tiempo, observar al resto de la plantilla era un calvario. No había revuelta, ningún grito de guerra, ningún brillo de rabia que mostrase lucha. Los atletas parecían aceptar el fin, como si el bochorno fuera un hecho cualquiera. Esa falta de sangre hirió más que los goles, pues mostró una apatía que agrede la esencia merengue. Faltó furia, faltó aquel espíritu de guerra que define al club en el caos. En lugar de eso, vimos cuerpos caídos, ojos en el suelo, y un vacío pesado que sellaba la derrota antes de tiempo. Era como si el equipo hubiera perdido el norte y la conexión visceral con lo que es ser el Real Madrid. Parecía que nadie allí sentía el peso de esta camiseta. Parecía que olvidaron que carga con siglos de gloria, dolor y noches épicas. Esta tela ya ha visto milagros, ya ha aterrorizado a monstruos y ya ha ganado batallas antes del pitido inicial. Pero, en esta noche, era transparente. Hoy no ha caído solo un equipo. Ha caído el respeto. Ha caído la moral. Somos el hazmerreír de Europa. La prensa nos tritura. Los rivales se ríen. Y nosotros, los devotos, nos quedamos con el sabor de que hay algo podrido en este reino. Hoy el luto supera al partido. No fue solo caer en un torneo, fue un golpe al prestigio erguido durante décadas. El Real Madrid siempre ha sido la cima, fuerza y fe, pero esa aura ha sido manchada ante el mundo. Cada crítica es un corte, recordando que fuimos descendidos moralmente por un fiasco que nunca debería ocurrir. La prensa masacra, los analistas detonan el plan, y los enemigos gozan con nuestra ruina. En la red, los memes vuelan, convirtiendo nuestro dolor en un circo para todos. Eso aplasta al aficionado que siempre levantó la cabeza. Dentro de nosotros vive el miedo de que algo se ha roto en lo más profundo, en la mente o en la gestión del grupo. No es solo una noche torcida, sino el síntoma de un mal mayor que necesita cura urgente. La directiva debe entender que la afición no tolera la indiferencia. Queremos guerreros, no modelos. Queremos compromiso, no desidia. Si no son capaces de sentir la rabia que nosotros sentimos ahora, entonces no han entendido nada de lo que significa ser parte del club más grande de la historia. Que este día sirva como un recordatorio eterno. Nadie es más grande que el Real Madrid, y aquel que lo olvida, termina siendo devorado por su propia arrogancia. El eco de este fracaso resonará en los pasillos de Valdebebas como una alarma ensordecedora. No es solo una eliminación, es el síntoma de una enfermedad que corroe los cimientos de nuestra identidad cuando nos creemos intocables. El fútbol tiene una memoria de elefante para las humillaciones, y hoy hemos escrito el capítulo más oscuro de nuestra historia moderna. No hay excusas tácticas que valgan. Cada lágrima derramada por el socio hoy debe ser el combustible para una purga necesaria. El Real Madrid pertenece a su gente, a los que sienten el escudo como parte de su ADN, y no a mercenarios del éxito que solo aparecen cuando el viento sopla a favor. Esta noche, mientras el rival celebra la hazaña de su vida, nosotros debemos mirarnos al espejo y reconocer que hemos fallado a la historia.
La reconstrucción no empieza mañana, empieza ya, con la firme convicción de que este ultraje no puede repetirse jamás bajo ningún concepto.